Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Semanario Judicial, resumen semanal de noticias del Poder Judicial de la Federación. Soy Lorena Sánchez Cabrera, quédese con nosotros porque en los próximos 30 minutos le daremos cuenta de los acontecimientos más relevantes en las distintas instancias del Poder Judicial Federal. Saludamos con gusto a mi compañera Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. Por violaciones al proceso legislativo, el Pleno de la Corte invalidó la primera parte de las reformas político-electorales. Por restringir el derecho de acceso a la información, la Corte invalidó acuerdo presidencial que reservaba información de obras emblemáticas. Personas sentenciadas por delincuencia organizada no tienen derecho a la libertad anticipada, determinó la primera sala. Las críticas deben servir de incentivo para que los juzgadores realicen mejor su trabajo, afirmó la ministra presidenta Norma Lucía Piña. Iniciamos con las noticias porque uno de los asuntos más relevantes resueltos por la Corte en lo que va de este año fue relativo a la primera parte de las reformas político-electorales. El Pleno de la Corte declaró la inconstitucionalidad de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por mayoría de 9 votos determinó la invalidez porque identificó violaciones al procedimiento legislativo. Violación a los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, porque el decreto combatido se aprobó sin observar las reglas del procedimiento legislativo. La tramitación injustificada como de urgente u obvia resolución en la Cámara de Diputados y las irregularidades cometidas en ella y en las comisiones de la Cámara de Senadores impidió su conocimiento pleno y la deliberación democrática real, cualitativa y de fondo. El ministro ponente expuso que los diputados de Morena hicieron suya la iniciativa que minutos antes había presentado el Ejecutivo Federal en sesión del 6 de diciembre de 2022. Se le dio carácter de urgente, por lo que se dispensaron todos los trámites legislativos y fue discutida y votada inmediatamente. La mayoría de ministras y ministros argumentó que el decreto fue aprobado en transgresión al principio de deliberación democrática. Nuestro país es una democracia constitucional. Uno de sus principios fundamentales es que las decisiones deben ser tomadas mediante procedimientos democráticos de tipo deliberativo. Detrás de la deliberación parlamentaria está la salvaguarda de la expresión de las minorías. La deliberación legislativa da lugar al diálogo, a la interacción entre las distintas fuerzas políticas. Sin deliberación no hay acuerdos, no hay consensos. Este caso nos exige contestar la siguiente pregunta: ¿qué deliberación puede existir sobre aquello que no se conoce? Esta Suprema Corte está para servir a la sociedad, haciendo cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. En mi opinión, sus integrantes procuramos hacerlo dentro del marco que la propia Constitución nos impone, conforme a nuestro leal saber y entender y con alto espíritu de servicio. Me parece que ahí radica no solo el equilibrio de los poderes de la Unión, sino también nuestra serenidad frente a infundios y rumores. Las irregularidades cometidas en una frase preparatoria de carácter técnico dentro del proceso legislativo, como lo son la presentación de la iniciativa, la debida publicación de la orden del día en la Gaceta Parlamentaria, la dispensa de los trámites por urgencia y la dictaminación no implican necesariamente un efecto invalidante. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. En más temas, la Suprema Corte aprobó el acuerdo del Pleno que modifica su reglamento interno para establecer que las sesiones se realizarán conforme al orden del día y la lista oficial que elabore la Secretaría General de Acuerdos, atendiendo las indicaciones de la o el titular de la Presidencia de la Corte, con el apoyo del Comité de Programación y Agilización de Asuntos. La programación de asuntos se hará en los 30 días hábiles siguientes a la recepción en la Secretaría General de Acuerdos de los proyectos que presenten las y los ministros. El secretario general de Acuerdos
acuerdos está obligado a listar los asuntos y en caso de no hacerlo será sancionado con amonestación privada, en caso de reincidencia con amonestación pública. Con el apoyo del comité, el titular de la presidencia de la Corte, adoptará medidas que ayuden a agilizar el trámite y resolución de los asuntos competencia del Pleno, así como a la oportuna difusión de las sentencias en un contexto de transparencia procesal. Y el Pleno de la Corte resolvió una controversia en la que el INAI alegaba que un acuerdo presidencial invadía sus atribuciones. Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte determinó que es inconstitucional el acuerdo del Ejecutivo Federal que declaraba de interés público y seguridad nacional las obras y proyectos desarrolladas por el Gobierno de México. Esto al resolver una controversia constitucional promovida por el INAI. Entre los argumentos de la mayoría estuvieron que el acuerdo permitía reservar la información de esas obras, circunstancia que restringía el ejercicio del derecho de acceso a la información. El proyecto propone que es inconstitucional este acuerdo porque su amplitud y su ambigüedad obstaculizan e inhiben el acceso a la información de toda la ciudadanía respecto de las obras del Gobierno de México. Además, tal como está formulado, el acuerdo analizado pone en entredicho las obligaciones de transparencia que pesan sobre las autoridades que ejercen recursos públicos. Además, impide que el Instituto Nacional de Transparencia ejerza debidamente su facultad revisora, lo cual trasciende en que ejerza sus competencias legales vinculadas con asegurar que la ciudadanía disfrute del derecho de acceso a la información pública. Negar que el vocablo seguridad nacional no tiene impacto para efecto de transparencia y de adquisiciones, con todo respeto, me parece muy difícil o muy ingenuo. Otro argumento de quienes votaron por la invalidez fue que un acuerdo presidencial no puede dar contenido al concepto de seguridad nacional. Solo puede ser el Congreso de la Unión el que regule esta materia y no así el Poder Ejecutivo a través de sus facultades administrativas. Quienes votaron porque el acuerdo era válido aseguraron que no impedía ejercer el derecho de acceso a la información ni que afectaba las competencias del INAI. La sola declaración de seguridad nacional no implica que la información quede reservada automáticamente, pues la Ley General en materia de transparencia establece que dicha reserva deberá justificarse mediante la aplicación de una prueba de daño. El acuerdo no regula cuestiones relacionadas con la clasificación de la información. Al dársele el carácter de acto administrativo, fueron suficientes los votos de 6 ministras y ministros para invalidar los artículos 2 y 3 del acuerdo sobre el régimen de autorizaciones. Los efectos de la resolución serán definidos por el Pleno de la Corte en la próxima sesión pública. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. En tanto, la primera sala de la Corte resolvió un asunto relacionado con delincuencia organizada y los beneficios de la libertad anticipada. La primera sala de la Corte determinó que es constitucional la disposición de la Ley Nacional de Ejecución Penal que niegue el beneficio de la libertad anticipada a las personas sentenciadas por delitos en materia de delincuencia organizada. De acuerdo a precedentes y a la doctrina jurisprudencial desarrollada, argumentó que la medida no vulnera el derecho humano a la reinserción social y no choca con el derecho penal del acto, debido a que todos los beneficios con que cuenta el sentenciado pueden ser restringidos por el legislador a partir de la política criminal que ha considerado pertinente. Indicó que tampoco viola el derecho de igualdad, ya que no constituye una exclusión que atente contra los derechos fundamentales, pues se justifica objetiva y razonablemente por la mayor relevancia penal de las conductas delictivas ahí previstas. Además, tampoco atenta contra la dignidad humana. Tampoco implica un doble castigo, pues ello se actualiza cuando el Estado juzgado 2 veces a una persona por los mismos hechos. Finalmente, la sala estimó que la libertad anticipada no se trata de una pena, sino de un beneficio de la persona sentenciada que se otorga siempre que cumpla con los requisitos que establece la ley. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez.
La segunda sala de la Corte ejerció su facultad de atracción para conocer de un recurso de revisión derivado de un juicio de amparo que promovió una comunidad indígena, argumentando que se violaron sus derechos a la protección de la salud, a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, así como al agua potable. Además, por reclamo de diversas autoridades, la omisión de proporcionar a sus integrantes, en su mayoría niños y adultos mayores en situación de marginación, atención médica y alimentos en el contexto de la pandemia de COVID-19. La resolución publicada en el Boletín de las Casas de la Cultura Jurídica indica que el asunto resulta del mayor interés ante la posible afectación de los derechos humanos de un grupo de personas históricamente olvidadas. Además, resulta trascendente, pues permitiría a la sala fijar criterios que sirvan como parámetro para las autoridades encargadas de salvaguardar los derechos de este tipo de comunidades, especialmente en materia de seguridad jurídica, debido proceso y acceso a la justicia. En otros asuntos, ante el Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho, la ministra presidenta Norma Lucía Piña convocó a los profesionales del derecho y a las personas impartidoras de justicia a construir un país más justo y libre. La presidenta del Poder Judicial de la Federación, ministra Norma Lucía Piña Hernández, aseguró que la función de juzgadoras y juzgadores federales es resolver los conflictos sociales con base en el derecho, más allá de la popularidad de sus decisiones. Nuestro compromiso es lo que nos sostiene ante las críticas. Los cuestionamientos a nuestra labor jurisdiccional, lejos de desanimarnos, debe ser una invitación a realizar cada día mejor nuestra labor con honestidad ética e intelectual para sentirnos todas y todos orgullosos de pertenecer a esta noble institución. Vamos por lo que creemos, por un México más libre, más justo y más igualitario. En la inauguración del ciclo de conferencias 2023 del Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra presidenta destacó la importancia de continuar con la formación y asumir una posición crítica para atender de mejor manera los reclamos de las personas. Tenemos que comprender con mucha atención y cuidado lo que se nos plantea por cada uno de los justiciables. Tenemos que estar dispuestos a volver a estudiar lo que pensábamos que ya sabíamos. Solo así estamos cumpliendo con nuestro compromiso y con nuestro deber de atender a las demandas de los justiciables. Destacó la labor de las personas más jóvenes dentro del Poder Judicial de la Federación por su compromiso y empeño para contribuir a la impartición de justicia federal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más información. Estamos en Semanario Judicial. No le cambie. Al regresar, las aportaciones de seguridad social son propiedad del trabajador. Ya estamos de regreso con más noticias. Durante la presentación de un libro, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo habló de las alternativas para que el juicio de amparo sea más eficiente. La modificación legislativa de la normativa en amparo para establecer procedimientos diferentes para cada acto reclamado, con el fin de optimizar el acceso a la justicia, puede resultar una tarea complicada, mas no imposible. Así lo aseguró el ministro de la Corte, Jorge Mario Pardo Rebolledo, al reflexionar sobre las propuestas elaboradas por el juez Mario de la Medina Soto en el libro titulado Problemática procesal del juicio de amparo, justicia pronta. Y ahí es donde yo empiezo a ver un poco yo de problemas, porque
Es complicado establecer en un código procesal, como lo es la ley de amparo, un trámite distinto o un procedimiento distinto dependiendo de la naturaleza del acto reclamado. No digo que sea imposible, pero sí llega a ser complejo. Durante la presentación del libro en la Escuela Federal de Formación Judicial, el autor destacó como una de las principales problemáticas del amparo la tardanza en la resolución de los asuntos. Hay una frase por ahí que me gusta a veces utilizar que digo, la justicia tardía es una forma de injusticia, en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la justicia lo que queremos es que se resuelva y que nos den la razón y que porque la razón la tenemos porque el derecho, la doctrina, todo nos lo da, ¿no? Entonces, el que tardemos en llegar a la justicia, a llegar a esa decisión, pues es en realidad una forma de injusticia. Por su parte, la consejera Lilia Mónica López Benítez destacó las bondades del amparo, así como las bases conceptuales para entender el significado de figuras procesales como la suspensión y la ejecución de la sentencia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Y el primer tribunal colegiado del 24º circuito determinó que tanto la jurisprudencia local como la interamericana establecen que las aportaciones de seguridad social son propiedad del trabajador. Por ello, la autoridad responsable al analizar la procedencia de la demanda en la que se reclama su devolución debe tomar en cuenta este aspecto. Agregó que cuando un trabajador realiza sus aportaciones a un fondo de pensiones es como un salario anticipado para cuando sea inactivo o para sus beneficiarios en caso de fallecer, adquiriendo el derecho a una pensión, mismo que tiene efectos patrimoniales protegidos por el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, disposición que no faculta al Estado para desviar las aportaciones del trabajador a otros fines y menos para disponer de ellas, evitando con ello el manejo arbitrario de las aportaciones del trabajador para la seguridad social. En otros asuntos, una jueza de distrito se pronunció porque el sistema de salud pública brinde atención ininterrumpida a los más de 2 millones de niñas, niños y adolescentes que padecen alguna discapacidad. En materia de seguridad social, hace falta un apartado en la ley del IMSS dedicado a los menores con discapacidad a fin de que su atención médica nunca se interrumpa. La jueza Juana Fuentes Velázquez planteó lo anterior al participar en la mesa Derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, una perspectiva interseccional. Desafortunadamente, la ley del Seguro Social, la condición que pone para otorgar ese servicio de seguridad social, la condiciona al estatus de asegurado. Por lo tanto, en el momento en que papá o mamá dejan de ser trabajadores incorporados al IMSS, en ese momento cesa el derecho al Seguro Social. La magistrada del Tribunal Agrario, María del Mar Salafranca Pérez, quien fungió de moderadora, informó que en México hay 29.3 millones de menores entre los 5 y 17 años, de los cuales más de 2 millones padecen alguna discapacidad. En la mesa también participaron Mariana Díaz Figueroa, directora de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el abogado Ernesto Martín Rosas Barrientos y Adriana Gutiérrez Cirlos Díaz Mercado. Y con el fin de uniformar la actuación de las personas operadoras del sistema de justicia penal acusatorio e institucionalizar las mejores prácticas, las guías judiciales de conducción de audiencias penales serán textos básicos en los cursos que imparta la Escuela Federal de Formación Judicial a jueces y juezas especializados en dicho sistema y en materia de amparo penal. Su uso por los actuales operadores del sistema ayudará a agilizar las audiencias orales en los centros de justicia penal federal, lo que permitirá reducir los tiempos por audiencia e incrementar el número de juicios. Estas guías están dirigidas a todas las personas operadoras del sistema penal acusatorio e incluyen jurisprudencia de la Suprema Corte en materia de perspectiva de género y en atención diferenciada a grupos prioritarios. En otros temas, jueces y magistrados coincidieron en la necesidad de reforzar las penas y el cumplimiento de estas contra quienes dañan a niñas, niños y adolescentes. Ante el incremento de la violencia sexual contra los niños en México, los juzgadores federales seguirán aplicando la justicia con mayor rigor contra los abusadores, afirmó el consejero de la Judicatura Federal, Alejandro Sergio González Bernabé. Creo que visibilizar este tema nos hace ver
que no se trata de un asunto más, se trata de un asunto de nuestros niños, de nuestras niñas, del futuro de esta nación. Entonces tenemos que ser sensibles, empáticos con el problema. El consejero acudió a las mesas de diálogo por los derechos de las niñas, los niños y adolescentes en las que participaron juezas y magistradas federales. No es posible que de 1,000 personas, de 1,000 casos de abuso, solamente el 10% se denuncien y solamente el 10% lleguen ante un juzgado, ante un juez, y que solamente en un 1% haya una sentencia condenatoria. Nos hace falta una mayor sensibilidad, pero a todos, no solo a los juzgadores, ni federales, ni del Fuero Común, a todos como sociedad ante estas cuestiones delictivas tan atroces, tan mordaces, porque nuestra niñez no es el futuro, sino el presente de nuestro país. El evento fue organizado por la Asociación Mexicana de Juzgadoras, AC, en el Consejo de la Judicatura Federal. Y precisamente el Instituto de la Defensoría Pública Federal recordó que brinda atención especializada a las niñas, niños y adolescentes con perspectiva de infancia y de derechos humanos. Entre los servicios que presta a este sector de la población se encuentra lo relacionado con asistencia para garantizar la protección y ejercicio de los derechos de la infancia, entre ellos acceso a servicios de salud, la educación y al esparcimiento, entre otros. Y especialistas lamentaron que persistan las enormes brechas de género en el ámbito laboral y en la seguridad social. El acceso de las mujeres al empleo, las condiciones y las diferencias en los ingresos no han mejorado en las últimas 2 décadas, denunció Patricia Rossi, integrante de la Cámara Federal de Seguridad Social de Argentina. Durante su participación en el Seminario Permanente sobre Derecho a la Seguridad Social y Cargas de Cuidado, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo: las mujeres tenemos una menor tasa de participación en el mercado laboral, menores ingresos, peores condiciones de trabajo y menos tiempo de cotización a los sistemas de seguridad social. Informó que en México, en el último trimestre del año pasado, la participación laboral de los hombres alcanzaba el 76.5% frente al 46.2% de las mujeres, con una brecha salarial de 14% en favor del género masculino. La especialista señaló que los quehaceres domésticos y las tareas de cuidado podrían llegar a representar entre un 10 y 39% del Producto Interno Bruto de los países, más que la industria manufacturera, el comercio o el transporte. Añadió que en América Latina, las mujeres dedican un promedio de 36 horas semanales contra las 15 horas de los hombres a las tareas del hogar. Vamos a hacer una nueva pausa, pero será breve. Regresamos con más noticias. No le cambie. A través de acciones afirmativas, el Tribunal Electoral ha protegido los derechos de las personas indígenas. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoce la pluriculturalidad del país. Por ello, a través de sus sentencias ha impulsado la implementación de acciones afirmativas para la postulación de candidaturas indígenas, de mujeres y otros grupos discriminados a puestos legislativos. Así lo sostuvo el magistrado presidente del Tribunal Electoral durante la 22ª sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón señaló que hoy la Cámara Baja se integra con un 7% de curules indígenas, esto es 36 diputaciones, 22 de ellas mujeres. Y en más información, diputadas señalaron que es indispensable modificar el marco legal para evitar las prácticas de discriminación por embarazo en el ámbito laboral. Una de las formas más severas de discriminación contra la mujer
es la que se ejerce en el ámbito laboral durante el embarazo. Así lo denunciaron diputadas al inaugurar un foro en el que lamentaron que persistan las violaciones a los derechos de las mujeres en etapa de gestación. Sin embargo, abarca otras conductas graves: hostigamiento laboral, negación de ascenso, reducción de salario, negación de permisos como el hasta de ir al baño o sentarse, cambios de condiciones laborales en perjuicio de la mujer embarazada, descuentos económicos por ejercer licencias médicas. La discriminación laboral por embarazo está tipificada como delito en el Código Penal Federal y pese a la normativa en la materia, muchas mujeres la viven, sobre todo aquellas que perciben bajos salarios. Y por más que se ha legislado a nivel federal, a niveles estatales, por más tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se emiten, pues hay un desconocimiento total por parte de esas mujeres embarazadas de cuáles son los derechos y la forma de ejercitarlos. Por lo anterior, en la Cámara de Diputados, legisladoras presentaron una iniciativa para incluir la discriminación laboral por embarazo como violencia de género. El objetivo es concientizar y sancionar actos de discriminación laboral por embarazo que en muchas ocasiones suelen pasar desapercibidos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Y en el ámbito político también persisten las prácticas de discriminación y violencia en contra de las mujeres. En México, 6 de cada 10 mujeres de entre 25 y 45 años son víctimas de violencia política por razón de género. Desigualdades y de discriminaciones que las mujeres hemos vivido a lo largo de la historia, pero que se acrecentan en específico en el ámbito de la participación política y que afectan y vulneran considerablemente nuestros derechos electorales y políticos. En entrevista, Natividad Cárdenas dijo que esta violencia contra las mujeres sigue siendo el principal obstáculo para que se ejerzan derechos político-electorales. En el ejercicio de nuestros derechos se nos obliga a renunciar a un recurso económico, puede ser también psicológica, que tiene que ver cuando nos presionan, por ejemplo, en el Facebook, abriéndonos páginas con perfiles falsos o vulnerando nuestra libre participación. Señaló que los partidos políticos discriminan a las mujeres, ya que los recursos económicos que se destinan para campañas electorales son mayores para los hombres. Indicó que un alto porcentaje de las mujeres no denuncian estos actos de violencia por temor a represalias o falta de información. Los estados con mayor violencia política son Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Vamos a otros asuntos porque el 21º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito determinó que el reconocimiento de la condición de refugiado de un extranjero que se encuentre en territorio nacional no está sujeta a que cuente con una sola nacionalidad. De acuerdo con el artículo 13, fracción segunda de la ley en la materia, basta que acredite que ha huido de su país de origen, entre otros supuestos, por el entorno de violencia e inseguridad, por la violación masiva de derechos humanos u otra circunstancia que hayan perturbado gravemente el orden público. El órgano jurisdiccional precisó que solo es indispensable demostrar que la vida, seguridad y libertad de la persona solicitante corren peligro, como fue el caso de la persona que solicitó refugio por haber residido en Venezuela. Sin embargo, se le negó esa condición, pues al contar con doble nacionalidad, las autoridades consideraron que debía regresar a su segunda patria, es decir, Chile, pues el solicitante no demostró que hubiera pedido esa nacionalidad, lo que el tribunal consideró incorrecto y ordenó declarar procedente su solicitud. Es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a seguir aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de todo este equipo le deseamos que siga disfrutando su fin de semana. Hasta pronto.